Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia de Benny Metz. Me dicen Michelle y Félix de Sena que hubieran querido estar aquí conversando con Benny Metz, pero vamos a ver si podemos estar a la altura de las funciones que él representa o desempeña. Benny Metz es viceministro de la Presidencia, encargado de las relaciones con la sociedad civil, y nos va a hablar, como es natural, porque si no hablamos de eso, nos estamos quedados, de la reforma. Y antes yo quisiera y confesar que me sorprendió el fútbol femenino aquí, aunque sea al margen de tú tienes la genética tuya, los deportes. Y la doble función. Háblame un poco. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegó eso aquí? Yo soy el comisionado. ¿Fue Manuel Estrella o tú? No, yo soy el comisionado nacional de fútbol del país también. Tengo ambas funciones, es honorífica, ¿verdad? Fútbol. Y por eso Félix era bueno que estuviera aquí de Seda. Sí. Y Michelle, porque es mi colega de La Peña, ¿verdad? Mira, la verdad es que, don Julio, el deporte dominicano creció bastante. Y ya béisbol, voleibol, atletismo, habían estado en otro nivel baloncesto. Y efectivamente, hace unos años, el fútbol dominicano viene creciendo vertiginosamente. Nosotros que conocemos los colegios del Gran Santo Domingo, principalmente el centro de la ciudad, han ido cambiando su espacio geográfico. Antes eran play de béisbol que tenían los colegios de la capital, hoy son campos de fútbol. Nosotros jugábamos antes fútbol en los play de béisbol, ahora al revés. Y efectivamente, don Jorge Rolando Bauer, toda esa Vascacio, Mendoza, todas esas escuelas tradicionales sentaron la base de lo que hoy tenemos. El Mundial se inauguró el 16 de octubre, el pasado miércoles en Santiago. Tenemos 15 países internacionales aquí, de todos los 5 continentes. Aquí está Nueva Zelanda, aquí está Kenia, aquí está Zambia, aquí está Inglaterra. Corea del Norte, don Julio, jugó ayer. Aquí está Estados Unidos, Corea del Sur. Decirlo es muy fácil. A mí me preocupó ver que había un equipo de Corea del Norte, porque si no ganan... Hay temas. No, mira, ellos ganaron ahora en Colombia la sub-20 y efectivamente el deporte une los países independientemente de cualquier situación política que pueda haber internacionalmente. Y el fútbol, don Julio, fue un compromiso de todos. La dirección anterior de la federación, Rubén García, Arturo Hensen, y después don Manuel Estrella asumió el liderato en las infraestructuras. Y el presidente Luis Abinader nos dio la garantía para lograrlo y el apoyo. Comibet, Ministerio de Deportes y todas las entidades. Pero la madrina de este evento, don Julio, es la vicepresidenta. Y Raquel ha asumido la responsabilidad mayor de impulsar y superar cualquier obstáculo que hay sobre ellos y la exigencia de la FIFA. Y aquí tenemos evento. Se está corriendo, se han jugado 2 jornadas. El miércoles y el jueves, hoy hay descanso, y se continúa el fin de semana, juega Dominicana mañana, con Nueva Zelanda, en Santiago, y el día 22 vuelve a jugar Dominicana, pero aquí en la capital, en el Félix Sánchez. Por lo cual invitamos a todo el público que nos acompañe por un evento familiar, un evento de integración, un evento que permite colocar la República Dominicana en el mapa mundial. Pero ¿Te sientes contento, te sientes cómodo de cómo va el evento? Sí, claro. Efectivamente, hemos cumplido y hemos colocado el país y que tenemos la capacidad para montar este tipo de eventos. Esto es mucho más amplio, guardando sin comparaciones directas, pero con Panamericano, más con los centroamericanos, es un evento mundial. Y efectivamente hemos dado la demostración de la capacidad que tenemos para tales fines. Nos sentimos muy bien. Sí, claro, pedirle al público que siga apoyando. El primer día fue una asistencia masiva en ambos estadios. Ayer merma un poco porque también la agenda de los equipos que juegan, la gente va donde más le gustan los equipos, pero entendemos que el fin de semana y cuando juega Dominicana tenemos una gran presencia muy importante en los estadios. Pero precisamente parte de todo este montaje, esta planificación, incluyó tener que llevar los estadios y los escenarios de juego a los estándares internacionales de la FIFA. Carlos, tenemos 2 canchas ahora mismo, híbridas. ¿Qué quiere decir? Que son naturales con grama artificial incrustada, con unas máquinas, tipo de máquina de coser literal de ropa. Iba con puntas, haciendo las excavaciones y iba integrando la grama artificial
una máquina moderna que se entrenaron aquí en el país, una técnica para seguir, claro, tanto la de Santo Domingo como la de Santiago. Si va a FC en Pucamaima, aquí el Félix Sánchez, que está como la taza de oro, está como el 74, el estadio, cuidado si mejor, ¿verdad? Y efectivamente eso es un gran legado que va a dejar este Mundial de Fútbol, que es 2 instalaciones a nivel FIFA internacional, más 10 más. Hasta la Barranquita ahora está certificada por la FIFA. En el Parque Central de Santiago hay una cancha que no existía, hay 2 incluso. Porque la grama que se sacó del Cibao FC, que era artificial, se llevó para todo el público abierto en el Parque Central, donde estaba el antiguo aeropuerto de Santiago, y se hizo una FIFA. Tenemos en Moca también el nivel de FIFA, La Vega también, San Cristóbal, el Panamericano, en el 6 de noviembre, el Parque del Este y lo que es la cancha alterna que le dicen al lado de la principal Félix Sánchez, que tiene el nivel que se necesita para montar cualquier evento internacional. Bien. Benny, sí. Independientemente del deporte, ¿cómo afecta a esos sectores que tú contactas? Porque no es lo mismo sociedad civil que participación. Participación Ciudadana nos quiso hacer ver que es un desprendimiento de la sociedad civil, y sí es una parte, porque sociedad civil es todo menos lo militar, pero esos sectores de los barrios, que tú tienes contacto con ellos y que tu deber es colocar la presidencia, enfocar, poner las luces de la presidencia en esos sectores. ¿Cómo tú estimas en el orden personal que podría afectar? ¿O es que estamos exagerando mucho la reforma? Mire, la ola de reforma que el presidente ha presentado, que efectivamente mucha gente entiende que fueron varias al mismo tiempo, se enmarca en la propuesta del presidente de fortalecimiento institucional del país. Ahí vino la reforma constitucional, que ya es un hecho, lo que esperamos ya el trámite protocolar para tales fines, la reforma relativa a la ley de modernización fiscal y la reforma del Código Laboral tan pedida por muchos años. Y claro está, don Julio, el primer ejemplo que hizo el presidente Luis Abinader fue el recorte de los gastos del gobierno en eliminar y fusionar instituciones que no tenían sentido ya en la actualidad. Lo que usted es fusionar 3 ministerios, eso hay que tener una decisión firme de crear que el país tiene que ser un Estado pequeño pero regulador. 6 instituciones de dirección general y un sinnúmero de procesos que se van a evitar la duplicidad de funciones, que es lo primero que hay, y gastos excesivos. La sociedad civil en ese marco ha participado. El presidente hace una semana convocó a Palacio Nacional a más de 300 presidentes de juntas de vecinos, todo a nivel nacional, que agrupan bloques de juntas de vecinos. Y con ellos le transmitió la necesidad de la reforma, y porque la discusión no es si es necesaria o no, sino qué tipo de reforma tenemos. Superada ya las anteriores, y ahora estamos con la ley de modernización fiscal, él le planteó, y efectivamente se ve, que la reforma afecta directamente a los que más ingresos tienen. Es una reforma progresiva, no regresiva. Los 122 mil millones de pesos que estamos requiriendo por vía de la reforma también lleva otro monto que va a ser, hay atrás la evasión fiscal y la ilusión fiscal, y el recorte del Estado mismo, que va a llegar casi a 200 mil millones de pesos. Y efectivamente esos sectores, fíjense, no son los que están abiertamente haciendo reclamos. Hoy en día es clase media, clase alta principalmente, sectores que sí están afectados, pero todo el mundo, don Julio, le va a tocar, porque el que compra en el mercado, de alguna manera, no está afectado directamente, porque eso va del productor del campo, puede ser a la ciudad, al productor, y el productor lo coloca al comerciante. Ahora, sí ya los productos procesados, que otro nivel, ahí sí va a haber algo impacto, pero se trata de que es para devolverle a la sociedad, don Julio, en inversión pública. Esto es una propuesta equilibrada a los fines de que lo que se ingresa al Estado se invierta en unidad de atención primaria, que fue donde debe empezar la reforma del sector salud. Esto es para el tránsito. El sistema de transporte integrado va a generar una circunvalación en Santo Domingo de metro, tren, teleférico, por todo el centro de la ciudad, eliminando así los taponamientos que hay y facilitando a la gente el transporte a su casa. Se va a invertir en educación de calidad, se va a invertir en obra social, se prevé incorporar al sistema de seguridad ciudadana 22.000 nuevos agentes nuevos. Pero hay una cosa que yo no entiendo. El que no se haga, se universalice ya el poquito que falta para
universalización de los servicios de salud de aquí, es decir, que haga todo el mundo, los subsidiados que faltan, que son pocos. Muy pocos. Por ejemplo, los sistemas de transporte que faltan, que terminación, que son cosas que se pueden hacer sin reforma o se necesitan los recursos para esa reforma. Es necesario para que no se vía de deuda pública para poder corresponder a esos sectores. Es decir, que la reforma policial no se ha podido hacer por falta de recursos. No, se está haciendo, se está aplicando, pero hay que ir un paso más adelante. Y efectivamente, la economía dominicana, que ha crecido en los últimos 30 años, más de un 5% del PIB, una economía envidiable en América Latina, ¿de dónde viene? De la reforma de los 90, donde se hizo la reforma tributaria, el código laboral. No hay que esperar una crisis para poner el país en condiciones de poder competir a nivel internacional y que localmente se dé respuesta a la población. Entonces, yo decía, la discusión de forma no es la necesidad de reforma o no, era de fondo qué tipo de reforma queremos. Y ya, ¿verdad?, el Congreso, que ha abierto las puertas a la sociedad civil también, a los sectores públicos. El jueves 17 se recibieron más de 200 actores planteando, gente común que se inscribió para hacer su planteamiento, muy interesante por cierto, ¿verdad? Pero cada quien aboga por su sector. El tema del cine, el tema del IPI, el tema relativo a otros. Ahora, ¿qué incentivo tiene esa ley? Se elimina el anticipo, el odioso anticipo para personas físicas y los microempresarios, y le da 3 años de garantía a los empresarios, entonces a los empresarios medios. Eso quiere decir que se está fomentando una protección social, pero además se aumenta el bono Aliméntate, que protege a 1.400.000 familias, se aumenta a 2.000 pesos, que tal vez no se ve mucho en cantidad, sin embargo, cuando usted lo suma por millones de personas, es una gran inversión que hay. Y efectivamente, otros sectores sociales también. Se mantiene el bono primera vivienda de bajo costo. Hoy justamente vamos a salir a entregar más de 300 o 400 viviendas en ese sentido. Y se mantiene un programa de acompañamiento a los sectores, porque no es solamente darle permanentemente una ayuda, sino apoyarlo a que puedan salir de la situación económica que tengan e incorporarlo al sistema empresarial, que puedan ser autosostenibles, los emprendedores, por ejemplo. Entonces, también evitar la informalidad, que ustedes saben que aleja de ser sujeto de crédito a los ciudadanos, que no le da cesantía en la parte laboral, que no le garantiza seguridad social, y esos sectores están protegidos en esta reforma. Hay una cosa. Nosotros comparamos la reforma con una práctica médica muy común, y es coger una jeringuilla con una aguja 21, que es la que tiene el agujerito más grande, y decir, no te preocupes que no te va a doler. Pero todo el mundo sabe que algún tipo de dolor va a dar. Y la mejor, vamos a hablar de defensa, la mejor justificación que tiene el gobierno de Abinader es algo que está ahí. Ningún gobierno de los 90 en adelante puede hablar de que no pospuso esa reforma. Un acto de irresponsabilidad. Seguro, entonces, es un acto de pero mayor responsabilidad es criticarla ahora. Correcto, y un acto de responsabilidad del presidente. Usted me ha puesto un tema que me la puso para que yo la alquilé. Déjeme decir lo siguiente. En el proceso de discusión del pasado torneo electoral, hace menos de un año, los candidatos presidenciales, los 3 principales, en su debate presidencial, todos asumieron la necesidad de reforma, en este caso modernización fiscal, como llama el presidente, porque el sistema impositivo dominicano ya está obsoleto. Ya hay muchos sectores ahora, con la parte tecnológica, con los temas negocios remotos, con otros aspectos diferentes y sectores que han crecido, por ejemplo. ¿Y no te llamó la atención de que no tuvieron ningún empacho en decir, bueno, no procede ahora por razones electorales? No, bueno, eso pudiera Todito lo dijeron. Porque el único que ha comprometido, tal vez. Y fíjate que es así cuando el presidente Abinader espera la reelección y dice, y me voy porque sé que esto... Lo primero que marcó tendencia fue que él no tiene intención de mantenerse. Es un acto de responsabilidad política y los demás no lo han hecho. Aquí lo que se ha hecho es pactos fiscales. Aquí el anticipo era transitorio y tenemos ¿cuánto tiempo? Casi 20 años.
Esa es la verdadera reforma integral que la gente pedía. Evidentemente, sigamos discutiéndola, sigamos socializándola. Pero más que eso, don Julio, hablan de la falta de consenso. Desde que el presidente ganó las elecciones, fue a visitar al candidato presidencial del Partido de la Revolución Dominicana, quedó pendiente de reunirse con el presidente de la Fuerza del Pueblo, candidato doctor Leonel Fernández, que él lo invitó o le dijo para visitarlo y no se dio. Pero había la intención y efectivamente lo importante de esta reforma es, y como dije, que todos los sectores, a pesar de ser impactados, es que los de mayor ingreso son los que más van a tener que comprometer, pero buscando posteriormente la reinversión de esos fondos en acciones y en ejecución de obras a nivel nacional que va a impactar y mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Pero precisamente, entonces nosotros, usted como viceministro de Relaciones con la Sociedad Civil, entonces, ¿qué le diría usted a esas personas que se están manifestando, que ya incluso ya hasta cacerolazo ha habido también en cuanto a esto de la reforma? ¿No ve usted que quizás se está gritando antes de ver la correa? O que quizás y como yo digo, evidentemente, no son muy diferentes a los cacerolazos anteriores. Anterior por corrupción, falta de transparencia, abuso de poder. Esta es con derecho legítimo que los ciudadanos entienden que le pudiera afectar en su momento, pero ahora mismo la reforma todavía está en el Congreso. Es una propuesta. Yo digo, está protestando contra el Congreso Nacional, que es el escenario ideal para escuchar los reclamos de la población. El gobierno central, a pesar de que consulta a los sectores, fíjense que los sectores han estado requiriendo cada uno por lo que les afecta, y eso es natural. Ahora, ¿cómo equilibrar las finanzas dominicanas? De evitar ese déficit que en el 2012, llegamos a 22 mil millones de pesos en deuda por un tema electoral únicamente. Ahora hay una ley de responsabilidad fiscal que le exige al presidente el mejor uso del gasto público que está contemplado en la ley. Por eso una reforma integral, no es solo tributaria, tiene también lo relativo a controlar el gasto público por un lado y la reinversión de los fondos que se van a adquirir con este pago que va a aumentar tal vez algunos sectores y otros van a recibir mayores beneficios. Sí, pero hay algo, mira, no es mi trabajo el justificar el tuyo. Sí, pero me puede ayudar. No, porque necesariamente nosotros hemos dicho, la revista no es un programa que está dirigido a defender acciones indefendibles. Pero cuando tú ves que desde los años 90, que hubo la crisis aquella, hasta hoy, incluyendo el periodo anterior, el del mismo de todos los gobernantes pospusieron toda la reforma y nunca la contaron entera. Segundo, ese proceso de escuchar, que yo creo que ustedes tienen en esta semana, comenzando hoy, audiencias para escuchar sectores, que está muy bien. Pero el tema es, yo tengo ahí, no te lo voy a poner a oír porque no quisiera calentar la pista, pero tengo 2 o 3 participantes en las vistas públicas que nos salta a la vista el discurso, que no son personas que están improvisadas, son personas que están seleccionadas, posiblemente están lesionadas, pero además están seleccionadas para que hagan esa exposición. No fue una improvisación. Y me da la impresión de que sí, como el mismo gobierno lo ha dicho, hay sectores que hay que darle su analgésico, porque, ¿verdad? Sí, no, y hay pero sectores, también hay que saber que sectores poderosos que no van ellos directamente a defender sus intereses, posiblemente envíen gente de abajo. Pero mire, le digo lo siguiente, de todo el mundo algo se saca importante. Yo he escuchado sectores sensatos de plantear alternativas para conseguir fondos y tanto te lo describen, 20 mil millones de pesos por aquí, 30 mil millones por aquí. A veces la teoría y la práctica hay un camino bastante largo. Sí, claro está, que hay 122 mil millones de pesos el presidente ha planteado que hay que tener para poder equilibrar las finanzas públicas. Se ha planteado con recorte de las instituciones del Estado, andaremos casi en 54 mil, 60 mil millones de pesos más adicionales. Y persiguiendo la ilusión fiscal que te puedan dar en primera fase con la legislación actual, casi en 60, 80,
tú sobrepasas los 220,000 millones de pesos, más cercano al déficit de la economía dominicana. Evidentemente, si tú haces una reingeniería del sistema impositivo dominicano que debe venir conjuntamente con esta ley y perseguir realmente los que evaden los impuestos, tú puedes crecer mucho más. Se habla de un 56% de lo que deberíamos tributar, no están tributando. Efectivamente, se pudieran conseguir otros recursos. Ahora, la forma de tú decir, mira, vamos a proponer el IPI, o que el IPI en vez de sea por cúmulo de inmuebles, sea por cada uno como era antes. Antes el inmueble, el IPI se pagaba por cada inmueble que sobrepasaba el monto exonerado. Después era acumulativo. Entonces, eso pudiera revisarse. Yo creo, ¿por qué no? Es un tema económico, un tema de ingreso, un tema de facilidad. Lo relativo a los $200 de courier, de compra por internet, tiene su tema, porque hay una empresa, me acuerdo yo que Jochi Vicente en la presentación dijo, mira, está bien, la compra por internet ahora mismo es una alternativa para muchos sectores, pero ¿qué pasa? Una empresa extranjera que estaba aquí en una plaza comercial con casi 300 empleados, cuando hizo su evaluación, le compraban su marca los dominicanos más por internet que llena la tienda. Entonces no tiene sentido tener la tienda en el país. Cerraron las puertas, despacharon a los empleados, dejaron de pagarle alquiler a un dominicano, dejaron de tributar en el país y se marcharon. Y sigue la gente ahora comprando mucho más por internet. Entonces hay que ver un poco también esa competencia que puede haber desleal hasta cierto punto contra el beneficio de un particular. Efectivamente, la población tiene derecho a hacer sus compras, pero hay que tratar de que eso sea un negocio paralelo. En la pandemia, ¿cuánta gente no generó negocio porque estaba en sus casas vía internet, pero no están pagando impuestos? El tema de la vivienda, el que tiene 3 viviendas, 4 viviendas, 5 viviendas, ya es un negocio inmobiliario que tiene. Porque con una vivienda que tú tengas principal y tal vez una segunda vivienda de vacaciones y demás, se puede justificar. Pero 3 o 4 tiene derecho a tenerla, pero entonces hay un costo por encima del que no tiene. Entonces hay un sinnúmero de situaciones en la reforma, que bien es cierto hay que revisarla, pero hay otras que son muy evidentes, que son un mecanismo que el país reciba fondos. Por eso digo, la reforma tal vez ataca mucho más, y es lo que se ve, a los que más tienen, a los mayores ingresos, no al común. Impacta a todos los sectores, don Julio, pero uno va a cargar con más que otro y los de menos tendrán la protección del Estado, recibir mayores beneficios sociales para su bienestar. Yo quería plantearte algunas interrogantes y te las voy a plantear juntas. Una es, ¿qué pasaría si el presidente dice, bueno, la voz del pueblo es la voz de Dios? Entiendo que se ha armado un arroz con mango, retiro el proyecto. Esa es una posibilidad. Otro es, no señor, inclusive he incluido el candado en la reforma constitucional para que quede claro que todas estas reformas se pueden llevar perfectamente una candidatura, porque es normal. Ahí está el 84. Se lleva no una candidatura, se lleva un partido y a veces se lleva un gobierno antes de terminar. Entonces, la voy a retirar. La otra es no. Ese enfermo necesita ese medicamento. Y si le amputo una pierna porque tiene un cáncer, no me puede acusar de que el cirujano sea un criminal, sino agradecerle al cirujano que le amputó la pierna, porque si no se hubiera muerto y acostumbrarse a vivir con, como decía José Israel, con una pierna menos. La otra es la más difícil, y es, nosotros entendemos que se va a hacer, se va a oír a los sectores, y el asunto de la vivienda, del IPI, posiblemente se aminore un poquito, el tema del turismo, y posiblemente el poder de ese sector logre algún tipo de cambio, pero ese sector que tú tienes contacto en los barrios, si te preguntan, óyeme, queremos darle algún tipo de incentivo para compensar un poquito el efecto de que solamente son 7 productos que están sin ITEVI, después todo lleva ITEVI. ITEVI para ti, para mí, posiblemente un 18 sea importante, pero no vital.
pero hay gente que sí es vital. No, ¿Qué claro. cosa, qué analgésico a ese dolor se le puede dar a ese grupo? Una serie de medidas que tú dices, bueno, vivienda, el gobierno no le puede construir vivienda a todo el mundo. Un pedazo de tierra de todas las tierras del CEA, de bienes nacionales y del IAD, posiblemente sea una medida que lo van a recordar. Pero ¿qué cosa se puede hacer para decir, bueno, ahí lleva la enfermedad y lleva el analgésico? Mira, la verdad, don Julio, que la pandemia dejó a flor de piel la vulnerabilidad del Estado dominicano, evidentemente. Hubo que marcarse porque esta reforma empezaba en el 2020 y por la pandemia hubo que postergarla. Hubo que atender salud, educación y alimentación de la población. Esos eran los 3 puntos principales. Perdóname que te interrumpa. Pandemia y 9/11 cambiaron el mundo. Correcto. En salud, Bueno, el Buró Berlín- pero hay una cosa, ya a la gente no le importa, Beni. Mire, debe decirle, yo todavía tengo deuda de la pandemia, o sea que a mí sí me importa. Ay, Dios mío. Claro, porque estuve comprometido a mi salud. Yo duré 14 días en cama en una clínica y evidentemente comprometí parte de los recursos personales en ese momento. Eso yo puedo entenderlo a usted, don Julio. Y efectivamente, de alguna manera, por eso no se justifica tal vez el tema de una reforma que va a tocar la estructura económica a nivel general. Pero sí nos dimos cuenta que necesitamos otras alternativas para poder suplir la demanda de esa población. Hoy en día, la población que tiene una situación con los alza de los precios, no en el país, sino internacionalmente, hubo dislocación por los precios, principalmente de los productos que derivan otros productos, como lo que tiene que ver con la alimentación, o sea, lo que tiene que ver los abonos y ese tipo de cosas, aumentaron bastante internacionalmente, impactaron. Y el tema de la combustible. Recordar que el año pasado se pagaron casi 14 mil millones de dólares para que el precio no subiera, para transferirse a la población. Entonces, con lo que se va a recaudar, el presidente ha planteado. Hay una serie de obras que están pendientes por hacerse y que hay que continuar. Y otras acciones, decía el bono Aliméntate, que va directamente a la población, que va a compensar el alza de los costos de los productos, porque tú vas a tener mucho más beneficios directos del Estado para poder hacer tus compras en lugares populares. Usted dice, bueno, quedan 7 productos exentos, perfecto, pero son también los industrializados. Hay productos de esos que si lo compras directamente al quien produce, evidentemente tú no vas a tener que pagar. Ahí tienen que entrar entonces los mecanismos de INESPRE, los mecanismos de gabinete social. La amiga Gloria Reyes ha planteado muy claro que se pretende incluso ampliar mucho más todavía la protección social de los ciudadanos, que hoy en día es 54 mil millones de pesos el fondo de Supérate, aumentarlo todavía. Entonces, evidentemente, don Julio, se está planteando, se está armando, porque si hay recursos, por más que queramos decir, hasta que no tengamos claro lo que vamos a tener como último proyecto de reforma, no podemos proyectar las acciones que vamos a hacer directamente con los sectores. Pero sí continuará el plan de vivienda que se ha hecho, unificar Mi Vivienda con Familia Feliz, que son 2 proyectos, uno, diría yo, para los más vulnerables, que es Vivienda Feliz, o Mi Vivienda, perdón, y Familia Feliz a la clase media y los jóvenes, por ejemplo, que están trabajando, que están emprendiendo, tienen la posibilidad de entrar a tener su casa propia, va a equilibrar un poco el pago de alquileres que va a tener la población. Entonces, hay muchos sectores que directamente se han beneficiado, y yo estoy directamente con las obras del gobierno, pero es un proyecto que no busca que la población que menos tiene se sienta más sacrificado, sino que se sienta con el acompañamiento del gobierno, del Estado. Y le digo otra cosa, don Julio, mire, usted habla de sectores, aquí hay sectores que han crecido en la economía sin necesidad de acompañamiento o subsidio, como el sector farmacéutico. Ese sector lidera el Caribe, está metido en Centroamérica, óigame, y no tienen un subsidio. Nunca usted ha visto de que el bono de apoyo a la empresa farmacéutica, eso no existe. Entonces, ¿por qué hay otros sectores que sí tienen beneficio? Por 30 años están compitiendo en desventaja los farmacéuticos con ellos. Entonces, hay que buscar cómo equilibramos los sectores para que la economía sea lo más justa posible y que todos reciban el beneficio que se merece. Así que yo entiendo, Julio, que finalmente usted habla de enfermedad, usted habla de la jeringa, Sí, usted habla de la amputar pierna. yo te hablo, mire, porque Carlos leyó en estos días, Beni, que celebrábamos el Día del Anestesiólogo. Ajá. Y llegamos a la conclusión de que después de descubierto el éter y
los anestésicos, pues la medicina ha avanzado mucho, porque todo es antes a mano pelada. No, y a la gente ya no le duele. Ya no le duele cuando le están haciendo el tratamiento. No, y la verdad es que a veces para tú mejorar tu salud hay que irse a lo más grave. Y hay que sufrir primero. Sí, pero la verdad que yo pienso, Julio, finalmente en esta parte, que el presidente Luis Abinader es un hombre que escucha, que está dispuesto a que los sectores que tienen una inquietud, hablar con ellos. Recientemente estuvo con la parte religiosa, que le hicieron una serie de y hay que reconocerle y hay que entender que ustedes no han estado mirando para atrás. Hay 2 o 3 departamentos, como son el de la reforma, que no ha estado diciendo, pero cojan la historia reciente, todos los partidos pospusieron ese problema con reformas más violentas. Lo decía el pasado presidente de la República, decía que el gobierno que viniera antes de la pandemia iba a necesitar hacer reformas para poder gobernar. Y tú tienes presidencia, SENASA y Infotep, que hemos dicho que en ningún momento han dicho nada de la administración anterior con respecto ni a reforma ni a la forma que se están. Han hecho su trabajo, están haciendo su trabajo. Y en el caso de la reforma, ustedes no están cantaleteando que eso es una materia que estaba pendiente. No, pero la gente lo sabe. La gente sabe que durante 20 años se hicieron parches fiscales a los fines de conseguir fondos para momentos. E incluso la gente tiene la previsión. La gente lo sabe. Pero eso fue evidente. La gente ahora se está dando cuenta la gente. Mire, coger una reforma que la Ley Estratégica Nacional de Desarrollo mandaba, hacerla con mucho tiempo. Nosotros hemos dicho, no solamente para la inversión pública, es que el PIB tiene que crecer. El país que de ingresos medios tiene que seguir avanzando en el 2036, queremos duplicar el PIB. ¿Cómo lo hacemos? Con otra ola de reforma como la del 90, que colocó al país, como decía el doctor Balaguer, en la pista a punto de despegar. Ahora que la economía está estable, que tenemos unos ingresos importantes, mejorar la estructura impositiva del país para pensar en los próximos años. Pero, como decía Churchill, el presidente Luis no piensa en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Pero mira lo que están sacándole a este gobierno. Una situación de un hombre que va a tener problemas por la medida que está tomando. Oye a Milei. En Argentina. Sí. Mi esposa sabe que si te niega a ver. Oye esto. No es cierto que si tengo que bajar impuestos voy a tener que subir otros para mantener el equilibrio fiscal. Les cuento algo, existe la reducción del gasto público. Dejen de joderle la vida al sector privado con impuestos y empiecen a bajar el gasto público para que este país pueda salir adelante de una vez por todas. Lo están sacando como si fuera aquí. La situación económica argentina es muy diferente a la nuestra. Argentina tocó fondo. Y yo creo el modelo de bajar impuestos. Bueno, Reagan lo hizo en Estados Unidos, se habló aquí el modelo del presidente Balaguer. Sin embargo, hoy la economía dominicana es más abierta, es diferente. Estamos abiertos a otros sectores y efectivamente tú puedes tener equilibrio económico bajando el gasto y el presidente lo contempla. Lo primero que se hizo antes de presentar la reforma fue eliminar instituciones infuncionales, reducir o fusionar instituciones que eran iguales hasta ministerios. Eso se ha dicho en la historia dominicana. Generalmente se crean ministerios. Ahí están unificando ministerios. Y redujeron diputados también. Correctamente. Entonces, eso es gasto. Y calidad del gasto. Y está establecida la ley de responsabilidad fiscal. Así que yo pienso que nosotros estamos haciendo un acto de responsabilidad política. Ahora le toca al Congreso, con los sectores que han planteado, que se han manifestado, que han presentado su alternativa, a analizarla evidentemente a nivel económico, porque tampoco la economía no es un tema de números, es un tema social. O sea, cualquier acción que tú haces que impacte a la población te puede generar un revés económico a la macroeconomía dominicana. Bien, precisamente esa ley de responsabilidad fiscal, para que no hable un poquito más de ella, eso es una ley para que las instituciones públicas y el gobierno no se metan en cosas que no tengan cómo financiarlas. Eso, correctamente, esa es calidad de gasto. Y remonto nuevamente al 2012, cuando nos donamos un 8% del PIB, que fue cuando se gastó
220.000 millones en un proceso electoral de enero a mayo. Y ahí entonces la economía dominicana tuvo una situación de shock porque efectivamente no estaba preparado para ello. Todo lo que tú gastes en el Estado Dominicano tiene que estar preestablecido en un presupuesto, o si hay una situación de emergencia, tener un fondo disponible para esos fines. Pero no que a discreción, al interés o como quiera el Estado Dominicano hacerla. En proceso electoral, es bueno que la gente sepa, el presidente paró las pensiones, que la gente, que yo digo que son necesarias, porque una gran cantidad de población quedó fuera del sistema de seguridad social cuando entró la ley, con mayores de 45 años, que no tributaron a tiempo, o que la informalidad lo arropó. Hay que proteger a esa gente, no se puede dejar a esa gente que su vejez la pasen desamparado. Y estábamos haciendo ese proceso. Y la oposición planteó de que eso era publicidad, que eso era campaña y que eso era tema de gobierno para poder convencer a la gente que votaron por ello. Se suspendió. Otro aspecto es el tema de la ración alimenticia, los programas sociales. Todo eso se tuvo que suspender porque el presidente, como un hombre equilibrado, no entendía que en campaña estaba usando los recursos del Estado para poder mantenerse. Pero eso es necesario. Ahora, en otros gobiernos se utilizó eso a la discreción, a la apertura, a la francachela, y ahí tenemos muchas secuelas de ello todavía. Pero hay que mirar hacia adelante, hay que mirar a futuro, hay que pensar que la República Dominicana necesita tener un nivel económico mucho más grande, que todos los sectores tenemos que hacer un acuerdo de sacrificio, pero efectivamente sin que eso sea en perjuicio de un sector específico. Bien. Sino que todo el mundo tenga la misma participación y que también todo el mundo reciba los beneficios para atrás que esto dejará. Yo quiero finalizar con una pregunta. Te voy a pedir excusa porque hay afectos heredados. Yo lo heredo. Yo le heredo. Afectos y lo voy a hacer abusando. Hasta Michelle abusando de eso. La herencia. Y Beni, analiza la reforma y piensa en el 16 de agosto del 28. Una toma de posesión de tu partido o de otro partido, en el que necesariamente tú salgas del puesto y te vayas de nuevo a hacer vida civil, vida privada. Abogado de ejercicio. Muy bien. Y tú coges y te vigente esa reforma. ¿Tú has pensado en qué te puede afectar a ti, fuera del cargo de viceministro? Mira, la verdad es que uno sabe cuando entra al Estado, el día que entra, pues el día que sale. O sea, en cualquier momento uno puede salir hasta antes de ese tiempo. Lo que yo tal vez vería que el presidente tome una responsabilidad no pensando en él, sino pensando en el país. Porque la verdad es que financiar la economía dominicana con mayores préstamos es una situación de irresponsabilidad política. Los préstamos que se tomaron en el periodo de pandemia estaban bien justificados. Ahora, si bien es cierto, no es que van a parar cualquier ola de préstamos internacionales, es mucho menor lo que se está buscando para financiar la economía dominicana. Y yo pensaría, don Julio, colocándome, estoy convencido que el gobierno sería nuevamente del Partido Revolucionario Moderno. Hay una cantera de jóvenes que están acompañando al presidente en la gestión de gobierno, que están muy bien, y otra, la alcaldesa del distrito, el ministro de Turismo, mi buen amigo San Lobatón, Wellington Arnaud. O sea, hay un sinnúmero de funcionarios gubernamentales que tienen una hoja de vida muy importante, pero que estamos todos ahora colocados en gobernar en una primera etapa porque el gobierno acaba de arrancar y con el logro de las reformas, mal haríamos nosotros ya pensar en tema electoral antes de tiempo. Pero no es menos cierto de que cualquier resultado que deje la reforma, estamos convencidos que no es por un beneficio del presidente, no un beneficio del gobierno, no un beneficio del partido. Incluso hay gente que me dice, don Julio y Carlos, me dice, ustedes se han metido en un lío, ustedes se buscaron su propio problema, ustedes están peleados con el espejo, ustedes mismos. No, bueno, es que cuando tú tienes que gobernar y pensar que el Estado Dominicano ya cumplió su ciclo en una parte relativa a las finanzas públicas, que no estaban bien claros, que tú tienes crecimiento porque el turismo ha crecido en el país importante, que tú tienes porque las remesas se mantienen internacionalmente, que tú tienes otros factores que son eminentemente exógenos, o sea, que depende del exterior, tú tienes que tener la previsión para que puedas mantener el gobierno con tu propio ahorro interno, con tu propia economía. O, por ejemplo, el tema de exportación, que es muy importante en el país y ha ido creciendo. Yo estaba en un evento de los cigarros, los tabacos, con un sector que ha crecido muchísimo en el país. De menos cierto que dependemos de la estabilidad económica y política de otros países. Aquí hay estabilidad política y económica.
pero hay una parte de la economía dominicana, diríamos, el 30% del PIB depende de esos sectores. Entonces tú no puedes sentarte a esperar qué va a pasar en tu país para que tú puedas avanzar. Tú tienes que entender que tu propia familia, cuando tú tienes ingresos que te han mermado, tú tienes que buscar alternativas, o trabajas más o recortas gastos. Y aquí estamos trabajando más y al mismo tiempo recortando gastos. Entonces, para poder lograr que la inversión pública se mantenga, señores, lo que pasa con el sistema de transporte integrado trae que esos niños van a la escuela ahora con autobús decente, con aire, que llegan a su casa sin sudar, que llegan al colegio al tiempo. Eso es una transformación donde 900,000 estudiantes ya reciben transporte a sus hogares. Ya usted no ve el motor llevando a los muchachos con 5 muchachos montados atrás. Eso no se ve. Eso ha ido mejorando muchísimo, y para aumentar el otro millón de estudiantes que falta por transporte, hay que hacer y tener recursos para esos fines. Para tú poder poner el inglés como segundo idioma formal en todos los niveles de la educación pública, necesitamos fondos para ello, porque hay que formar profesores, hay que capacitarlos y dar las herramientas necesarias para conectar las escuelas que no queden detrás a lo que pasa en los sectores privados con tecnología, el famoso STEM, que ahora es innovación, que es un tema de robótica, que es un tema de análisis técnico. Hay que invertir también para ello. Y si vamos dependiendo sector por sector, hablamos del tema de salud, que ahorita le va a hacer una reflexión. El primer nivel de atención del país es la unidad de atención primaria. Hay que llenar el país de esas instancias, porque después de la pandemia, muchos como yo, doctor, hacemos salud preventiva, que antes no lo hacíamos. Solamente era curativa. No hay que pensar solamente en inversión en grandes hospitales. No hay que pensar solamente en mejorar la emergencia de los hospitales grandes. Eso es importante porque eso de 911, ¿verdad? Sin embargo, cuando la población entienda que hay que alimentarse mejor, que hay que tener, visitar el médico de cabecera permanentemente, 2 veces al año por lo menos, eso va a ayudar a disminuir el costo de la salud en materia curativa. Porque lo que tú inviertes en prevención, lo eliminas en curación. Antes de tú participar, el ingeniero Cuello hizo unos comentarios y yo lo hago extensivo a 2 cosas que trataste ahora, y es que no basta ni anunciar un programa, una acción gubernamental, ni siquiera basta iniciarla. Es más, no basta ni terminarla si no tiene un objetivo final posterior que vaya a completar algo. Por ejemplo, tú hablaste, y recordé algo, del idioma inglés en las escuelas. Benny, tú sabes que en un colegio privado, posiblemente de los... ¿cuántos años son? 12 años que se está en una escuela, de primero al cuarto año de bachillerato. 12 años de escolaridad. ¿Cuántos? 12. Sí. Tú sabes que de esos 12 hay por lo menos 6 que se da inglés. Y no hay nadie que haya aprendido inglés en la escuela, en las escuelas. Nadie. Y lo otro es la atención primaria. Nosotros debemos de llenar, porque la atención primaria no es solamente la atención de una serie de enfermedades, es prevención. Es la prevención, que es la única solución a la salud de disminuir el costo de salud posterior. Pero cuando se instala eso, también hay que buscar los problemas. Y tú tienes una pregunta. Atención primaria es la sustitución del subsidio por el hospital, por lo que se ofrecían los hospitales. No, es complementario. Ahora el hospital atiende a los subsidiados. Sí, pero eso es teoría. ¿Qué pasa? Que el sector privado que tenga atención primaria se va de paro. Entonces, usted tiene... No quiero meterte en salud, pero lo que te quiero decir es que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Sí. Pero nosotros entendemos que el intento ha sido bueno. Por decidir, se va a hacer la reforma fiscal. Muy bien, y se va a discutir, porque ustedes van a tener hoy el inicio de cientos de horas de conversación con todos los sectores, está anunciado. Sí. Con todos los sectores. Y el jueves en el Congreso Nacional. Lo van a oír, lo van a oír. Y no es
crítica de la oposición. Ahora, lo que nosotros tenemos de otro lado es que esos partidos que hoy tenemos nosotros, 4 expresidentes, porque a Luis ya lo consideramos expresidente, porque él dice no voy a volver. Presidente en ejercicio, pero 3 expresidentes, con fecha de vencimiento. Esos señores no pueden hacer una palabra de crítica, porque lo propusieron. Total. Pero déjame decirle algo, don Julio. Usted habla del tema educativo. Si vemos el modelo que hemos tenido hasta ahora, ha sido más de infraestructura que de calidad de la educación como tal. Ha ido mejorando, ha ido avanzando, pero hay que entrar en ello. No es lo mismo, y a mí me pasó en el colegio, usted decía, aprender inglés por una hora clase que tenga a la semana, posiblemente con pocas facilidades, con 40 estudiantes en el aula, a tú tener una educación orientada a ser bilingüe. Porque efectivamente estamos muy claros que la economía dominicana depende tanto de Estados Unidos, el turismo y demás, y para la competitividad, ¿en qué idioma vienen los manuales de las computadoras? ¿En qué idioma vienen lo que usted va a comprar, cualquier programa? Las películas, hasta eso, y las entrevistas, incluso de trabajo en el país, se hacen en inglés. Efectivamente, es llevar a la competitividad a los estudiantes. Bien. Una que con el de inmersión se ha logrado, pero no es lo mismo incorporarlo en el aula. Tú darle science, maths, o sea, darle matemáticas, ciencia en el aula. Es muy diferente que tú tengas que salir fuera de tu horario laboral o estudiantil. Y lo otro, la atención primaria, te decía, cuando usted pasa a una unidad de atención primaria, usted sabe más que yo del tema de salud, evidentemente, usted es doctor. Y yo he trabajado mucho en temas de seguridad social. Pero cuando tú necesitas ya un especialista, por un hallazgo que hay en un diagnóstico, entonces ahí entra ya sea el hospital traumatológico de nivel o el sector privado, que tiene buenos especialistas. Entonces, yo pienso que un complemento, que es un sedazo primero, porque mire, en la región 4 de salud, Barahona, San Juan y demás, aparecen 2 cardiólogos para una población de más de 800,000, 1 millón o 2 millones de personas. Entonces, no debe ser. Sin embargo, si tiene atención primaria temprano y detecta una prevención, evidentemente puede el Estado invertir para que haya más especialistas en esa zona, porque hay un hallazgo de mucha gente con esa situación, y tú lo haces. ¿Qué pasa? Una gente tiene una cardiopatía, tiene hoy día Santo Domingo, y se computa que esa cardiopatía es en Santo Domingo, no que en la región 4. O sea, que son mecanismos que si podemos profundizar en cada sector que lo hacemos, es pensando en la gente. Evidentemente, y yo vuelvo a rescatar lo relativo al sistema de transporte de Gran Santo Domingo. Cruzar de la zona oriental al distrito, hoy te cuesta casi 90 minutos de tu tiempo. Bien. La idea que se busca es, con el metro que empieza en Los Alcarrizos, conecta con un teleférico en el 9, baja la Luperón, sigue la Winston Churchill, la Independencia, sube la Winston Churchill hasta el aeropuerto. Tú vas a hacer ese recorrido en menos de 30 minutos. Y eso va a eficientizar el tiempo y va a mejorar incluso la economía de la gente, porque invierte mucho menos tiempo para trasladarse lo que gasta hoy en día en el país. Bien, vamos a dar las gracias al licenciado Benny Metz, viceministro de la Presidencia, encargado de relaciones de las relaciones con la sociedad civil. Gracias, licenciado.